Buenos días, mi equipo está conformado por Edwin Julián y su servidora Cici Italia. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo 40 de paramyxovirus y virus de la rubiola. Los temas a tratar es paramyxovirus y virus de la rubiola, infecciones por el virus de parainfluenza, infecciones por el virus sincicial respiratorio, infecciones por metaneumovirus humano, infecciones por virus de la parotiditis, infección por el virus del sarampión, rubiola, infecciones por virus Hendra y Nipah, infecciones por el virus de la rubiola o también conocido como sarampión alemán, rubiola postnatal y por último el síndrome de rubiola congénita. Debemos saber que la Organización Mundial de la Salud estima que las infecciones respiratorias agudas y la neumonía cada año son causa de la muerte de 4 millones de niños menores de 5 años de edad en todo el mundo. Estos paramyxovirus son los principales microorganismos patógenos del aparato respiratorio en este grupo de edad. En cuanto a la formación de la envoltura, van a participar 3 proteínas. Todos los miembros de la familia Paramyxoviridae van a iniciar la infección por el aparato respiratorio. En tanto, la replicación de microorganismos patógenos respiratorios se van a restringir a los epitelios respiratorios, el sarampión y la parotiditis, pues se van a diseminar por todo el organismo y van a producir enfermedad generalizada. El virus de la rubiola, aunque este es clasificado como un togavirus por sus propiedades físicas y químicas, como ya les había mencionado, que en cuanto a la formación de la envoltura viral participan 3 proteínas. Es una proteína de la matriz que subyace a la envoltura viral y tiene una afinidad tanto por las glucoproteínas N como las de la superficie viral, y es importante en el ensamble del virión. La nucleocápside, que está rodeada por una envoltura lipídica que está tachonada de espigas de 8 a 12 nanómetros de 2 diferentes glucoproteínas transmembrana. Las actividades de estas glucoproteínas de superficie van a ayudar a que se diferencien los distintos géneros de la familia Paramyxoviridae. Algunas veces la glucoproteína más grande va a poseer actividades de hemaglutinación y neurominidasa, que se va a encargar de la adhesión a la célula hospedadora. La otra glucoproteína va a servir de mediadora de la difusión de la membrana y de las actividades de hemolicina. Los neumovirus y los metaneumovirus contienen otras 2 proteínas de envoltura pequeña. Las propiedades de los paramyxovirus. Este es un virión esférico pleomorfo de 150 nanómetros o más de diámetro. La nucleocápside helicoidal es de 13 a 18 nanómetros. En cuanto a la composición, es del 1% del RNA y 73% de proteína, 20% de lípidos y 6% de hidrato de carbono. En cuanto al genoma, el RNA es monocatenario, lineal, no segmentado, de cadena de sentido negativo, no va a ser infeccioso y de unas 15 kilobases. Tiene de 6 a 8 proteínas estructurales. En cuanto a la envoltura, contiene la glucoproteína viral, que a veces es portadora de actividad de hemaglutinina o neurominidasa, y glucoproteína de fusión muy frágil. La replicación, las partículas van a experimentar gemación desde la membrana plasmática, y las características más sobresalientes de esto es que son antigénicamente estable y las partículas son lábiles, pero van a ser muy infecciosas. En cuanto a la estructura y composición, ya se mencionó que los paramyxoviridae son pleomorfos, que a veces van a fluctuar hasta 700 nanómetros. Entonces, sabemos que la envoltura de los paramyxovirus son frágiles, entonces esto hace que las partículas virales sean lábiles a las condiciones de almacenamiento y que sean propensas a la distorsión en las microfotografías electrónicas. El genoma viral
es RNA lineal de sentido negativo, monocatenario y no segmentado, de unas 15 kilobases de tamaño. La mayor parte de los paramyxovirus contienen 6 proteínas estructurales y 3 proteínas son los que van a formar complejos con el RNA viral. La nucleoproteína, que forma la nucleocápside helicoidal y representa la proteína interna principal, y otras 2 proteínas grandes, que estas son designadas P y L, que intervienen en la actividad de la polimerasa viral, que va a funcionar en la transcripción y la replicación del RNA. La clasificación: los miembros dentro de un género tienen determinantes antigénicas en común, si bien los virus se pueden distinguir antigénicamente con reactivos bien definidos. La hiperinmunización estimula los anticuerpos de reacción cruzada que reaccionan con los 4 virus de la parainfluenza. Tales respuestas de anticuerpo heterotípico, que comprenden anticuerpos dirigidos contra las proteínas internas y de superficie del virus, suelen observarse en los ancianos. Este fenómeno dificulta determinar mediante serodiagnóstico el tipo infectante más probable. En este cuadro podemos observar que la familia Paramyxoviridae se divide en 2 subfamilias y 7 géneros, de los cuales 6 contienen microorganismos patógenos humanos, y la mayor parte de los miembros son monotípicos, o sea, que constan de un solo serotipo. Todos son antigénicamente estables. El género Respirovirus contiene 2 serotipos de virus de la parainfluenza humana, y el género Rubolavirus contiene otros 2 virus de parainfluenza, así como virus de la parotiditis. Algunos virus animales están relacionados con las cepas humanas. El virus Sendai de los ratones, que fue el primer virus de parainfluenza que se aisló y que ahora se reconoce como una infección frecuente en colonias de ratones, es un subtipo de virus tipo 1 humano. El virus 5 de la parainfluenza del simio, un contaminante frecuente de las células primarias de simio, es el mismo que el de la parainfluenza canina tipo 2, en tanto que el virus de la fiebre de transporte de ganado vacuno y ovino es un subtipo del tipo 3. Los miembros dentro de un género tienen determinantes antigénicas en común, como ya se mencionó. El género Morbillivirus contiene el virus del sarampión, o sea, la rubiola del ser humano, así como el virus del moquillo de los perros, el virus de la peste bovina y de los morbillivirus acuáticos que infectan a mamíferos marinos. Estos virus tienen una relación antigénica entre sí, pero no con los miembros de los otros géneros. La proteína F se conserva en alto grado de los morbillivirus, en tanto que las proteínas HNG muestran más variabilidad. Replicación del paramyxovirus. En esta imagen se ilustra el ciclo de la replicación característico del paramyxovirus. Ciclo de vida del paramyxovirus. La partícula viral infectante se fusiona con la membrana plasmática y se libera la nucleocápside viral hacia el citoplasma. Las líneas continuas van a representar la transcripción y replicación del genoma. Las líneas punteadas indican el transporte de proteínas virales recién sintetizadas a la membrana plasmática, y los viriones de la progenie son liberados de la célula por un proceso de gemación. Todo este ciclo de replicación ocurre en el citoplasma de la célula, retículo endoplásmico. La proteína activada producirá la fusión de membranas celulares adyacentes, lo que da por resultado la formación de grandes sincitios. La formación de sincitios es una respuesta frecuente a la infección por paramyxovirus. Por lo regular se forman inclusiones citoplásmicas acidófilas. Se considera que las inclusiones reflejan lugares de síntesis viral y se ha demostrado que contienen nucleocápsides reconocibles y proteínas virales. El virus del sarampión también produce inclusiones intranucleares. Como podemos observar en esta ilustración, la formación de sincitial inducida por los paramyxovirus.
En el inciso A, el virus incitial respiratorio en las células MA10-4, los incitios, los que están con las flechas, se deben a la fusión de membranas plasmáticas. Los núcleos se acumulan en el centro. El inciso B, el virus incitial respiratorio en las células HEP2. El sincitio contiene muchos núcleos e inclusiones citoplásmicas acidófilas, como en la flecha. El C, el virus del sarampión renal. En las células renales humanas, la célula gigante multinucleada contiene inclusiones nucleares acidófilas, las que están la flecha vertical, e inclusiones citoplásmicas, que es la flecha horizontal. Hablando de las infecciones por el virus de la parainfluenza, los virus de son ubicuos y producen enfermedades respiratorias frecuentes en personas de todas las edades. Son microorganismos patógenos importantes que causan enfermedades respiratorias graves en los lactantes y en los niños pequeños. Estos son frecuentes las reinfecciones por los virus de parainfluenza. Patogenia y anatomía patológica. La replicación del virus de parainfluenza en el hospedador con buena respuesta inmunitaria al parecer se limita a los epitelios respiratorios. La viremia, si se llega a presentar, es infrecuente. La infección puede afectar solo la nariz y la garganta y producir un síndrome de resfriado común. Sin embargo, la infección puede ser más extensa y sobre todo con los tipos 1 y 2. Puede afectar la laringe y la porción superior de la tráquea, lo que da lugar a la laringotraqueobronquitis. Esta enfermedad se caracteriza por obstrucción respiratoria debida a edema de la laringe y estructuras relacionadas. La duración de la eliminación del virus de parainfluenza es de casi una semana después que comienza la enfermedad. Algunos niños pueden excretar los virus varios días antes de que aparezcan los síntomas. Los factores que van a determinar la gravedad de la enfermedad por el virus de parainfluenza no están claros, pero comprenden las propiedades virales y del hospedador. En las manifestaciones clínicas podemos observar aquí que la faringitis, la faringoamigdalitis, es una infección de la faringe y pues de las amígdalas, como podemos observar en las imágenes. La rinitis alérgica, la cual es una enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa nasal mediada por anticuerpos IgE alérgeno específicos. Sus síntomas principales son desencadenados por la exposición a alérgenos, y aquí podemos observar la cavidad nasal cuando se presenta la rinitis alérgica. Más de la mitad de las infecciones iniciales por los virus de la parainfluenza tipo 1, 2 y 3 producen enfermedad febril. Se estima que solo de 2 a 3% presenta laringotraqueobronquitis. El virus de la parainfluenza tipo 4 no produce enfermedad grave ni siquiera en la primera infección. Tenemos una imagen del interior de la tráquea, de cuando está saludable, cuando está sana y cuando la vía aérea está estrechada. Cabe mencionar que la complicación más frecuente de la infección por el virus de la parainfluenza es la otitis media. Las tasas de mortalidad tras la infección por el virus de la parainfluenza en receptores es trasplante de médula ósea fluctúan de 10 a 20%. En el ser humano produce inflamación de la conjuntiva. El restablecimiento es completo en un lapso de 10 a 14 días. En la inmunidad con los virus de la parainfluenza, casi todos los lactantes tienen anticuerpos maternos contra los virus presentes en el suero, pero estos anticuerpos no evitan la infección o la enfermedad. La infección natural estimula la aparición de anticuerpos IgA en las secreciones nasales y la resistencia concomitante a la reinfección. Esto dificulta el diagnóstico de los paramyxovirus específicos relacionados con una determinada infección mediante los análisis serológicos. En el diagnóstico de laboratorio se pueden realizar
en la detección de ácido nucleico, detección de antígeno, aislamiento de identificación del virus y diagnóstico serológico. Los virus de la parainfluenza son una causa importante de enfermedad de las vías respiratorias bajas en preescolares. Estos son transmitidos por el contacto personal directo o por aerosoles de grandes gotas. Las infecciones pueden presentarse en la nariz y los ojos. Los virus de parainfluenza son causas problemáticas de infección intrahospitalaria en los servicios de pediatría de los hospitales. Otras situaciones de alto riesgo son los jardines de niños y las escuelas. En el tratamiento y prevención, estas precauciones consisten en restringir los visitantes, aislar a los pacientes infectados y que el personal médico utilice batas y se lave las manos. Aún no se dispone de ninguna vacuna. En las infecciones por el virus sincitial respiratorio, esta es la causa más frecuente de infecciones de las vías respiratorias bajas en lactantes y niños pequeños. Se estima que contribuyen a casi 25% de las hospitalizaciones pediátricas debidas a enfermedades respiratorias en Estados Unidos. La patogenia y anatomía patológica. La replicación ocurre al principio en células epiteliales de la nasofaringe. Se pueden detectar antígenos virales en las vías respiratorias altas y en las células epiteliales esfaceladas. La eliminación viral puede persistir por 1 a 3 semanas en los lactantes y en los niños pequeños, en tanto que los adultos propagan los virus solo durante de 1 a 2 días. Aunque las vías respiratorias de los lactantes muy pequeños son estrechas y se obstruyen con más facilidad por la inflamación y el edema, solo un subgrupo de lactantes pequeños presenta infección grave por el virus sincitial respiratorio. En las manifestaciones clínicas, la bronquiolitis es el síndrome clínico característico que se relaciona con este virus. En la imagen de al lado vemos cómo los bronquiolos están inflamados y hay moco. La evolución de los síntomas puede ser muy rápida y culminar en el deceso del paciente. Se estima que del 30 al 50% de los episodios que ocurren durante el invierno en los lactantes se deben a esta infección. Cerca de 1/3 de las infecciones primarias afecta las vías respiratorias bajas con gravedad suficiente para necesitar atención médica. Pero si una infección se superpone a una enfermedad preexistente como la cardiopatía congénita, la tasa de mortalidad puede ser alta. Se piensa que las concentraciones altas de anticuerpo neutralizante que son transmitidas por la madre y que están presentes durante los primeros meses de vida son decisivas para la inmunidad protectora contra enfermedades de las vías respiratorias bajas. La enfermedad sincitial respiratoria grave comienza a ocurrir en los lactantes de 2 a 4 meses de edad, cuando las concentraciones de anticuerpos maternos están descendiendo. La infección primaria puede presentarse en presencia de anticuerpos virales. La reinfección. Es evidente que la inmunidad tiene eficacia solo parcial y a menudo es superada bajo condiciones naturales. Son frecuentes las reinfecciones, pero se mitiga la gravedad de la enfermedad que sobreviene. En el diagnóstico de laboratorio, la detección constituye una prueba de gran peso de que el virus interviene en una enfermedad actual, porque casi nunca se le va a detectar en personas sanas. El virus es en extremo lábil y hay que inocular las muestras en cultivos celulares de inmediato. La presencia, por lo regular, se confirma con la aparición de células gigantes y sin sitios en cultivos inoculados. Los métodos de elección es la detección de RNA y el antígeno virales en la secreción respiratorias. Tiene una distribución mundial y se reconoce como el principal microorganismo patógeno de las vías respiratorias en los niños. Es la causa más frecuente de neumonía viral en niños menores de 5 años de edad, pero también produce neumonía en ancianos o en personas con inmunodepresión. Produce infecciones intrahospitalarias en salas de recién nacidos y en salas de hospitalización pediátrica. En el tratamiento y la prevención está autorizado para tratar las enfermedades de las vías respiratorias bajas causadas por el vilona. El fármaco se administra en un aerosol durante 3 a 6 días y no es útil la ribavirina oral.
A finales de la década de 1960 se puso a prueba una vacuna experimental con la partícula viral inactivada con formalina. Se señaló que el tratamiento con formalina destruyó los epítopos protectores en el virus o que debido a la falta de estimulación de los receptores tipo TOL, la vacuna indujo solo anticuerpos de escasa avidez que no eran protectores. En la actualidad no se dispone de ninguna vacuna. El metaneumovirus humano infecta solo al ser humano y está relacionado con el metaneumovirus aviar que causa rinotraquitis en pollos. Y este consiste en 2 subgrupos y al menos 4 líneas genéticas. Estas últimas están distribuidas en todo el mundo. Pueden circular múltiples líneas de forma simultánea al mismo sitio. Los efectos citopáticos que induce el metaneumovirus humano en células cultivadas como las células del riñón de mono LLC-MK2 son similares a los de RCB. Manifestaciones clínicas. Los metaneumovirus humanos se relacionan con síntomas muy diversos del aparato respiratorio. Estos síntomas pueden ser casi idénticos a los generados por RSV. En los pacientes inmunodeprimidos pueden surgir a veces infecciones graves, como en el caso de los niños o adultos con cáncer que han recibido trasplante de médula ósea o ancianos en asilos o instituciones de cuidado terminal. Las infecciones asintomáticas son más frecuentes que con el virus de gripe o RSV en dicha población. Inmunidad. La prevalencia de anticuerpos contra el metaneumovirus humano aumenta en niños desde los 6 meses hasta alcanzar casi el 100% entre los 5 y 10 años de edad. La mejor muestra para detectar metaneumovirus humano es el material de aspiración nasofaringeo o el obtenido con hisopo, y la identificación de antígenos virales en muestras de aparato respiratorio por medio de tinción de inmunofluorescencia directa es sensible en niños pero muy deficiente en adultos. Las infecciones se observan en todos los grupos de edad, pero en especial en pacientes pediátricos que son los niños. Al parecer, las infecciones por metaneumovirus humano en niños pequeños son menos frecuentes que las causadas por RSV, pero más comunes que las que causan los virus de parainfluenza. Y también pueden circular simultáneamente cepas diferentes de metaneumovirus humano, y las que predominan varían en sitio y con el paso del tiempo. No hay ningún tratamiento específico de las infecciones por metaneumovirus humano y tampoco se cuenta con ninguna vacuna. La parotiditis es una enfermedad contagiosa aguda que se caracteriza por el crecimiento no purulento de una o de las 2 glándulas salivales. Produce en su mayor parte una enfermedad infantil leve, pero en los adultos son muy frecuentes las complicaciones como lo son la meningitis y la orquitis. Patogenia y anatomía patológica. Los seres humanos son los únicos hospedadores naturales de los virus de la parotiditis. El virus es eliminado en la saliva desde casi 3 días, antes hasta 9 días después del inicio del edema de las glándulas salivales. Es difícil controlar la transmisión de la parotiditis debido a los periodos de incubación variables, la presencia del virus en la saliva antes de que se presenten los síntomas clínicos y el gran número de casos asintomáticos pero infecciosos. Es una enfermedad viral sistemática con una propensión de replicarse en las células epiteliales en diversos órganos viscerales. Las manifestaciones clínicas de la parotiditis reflejan la patogenia de la infección. El signo más característico de los casos sintomáticos es el edema de las glándulas salivales, que ocurre en casi 50% de los pacientes. La meningoencefalitis suele presentarse de 5 a 7 días después de la inflamación de las glándulas salivales, pero hasta la mitad de los pacientes no tendrán signos clínicos de parotiditis. Inmunidad. La inmunidad es permanente después de una sola infección. Solo hay un tipo antigénico de virus de la parotiditis y no muestra una variación antigénica notable. Los anticuerpos al antígeno HN se presentan con más lentitud, pero persisten por unos años. Estas se pueden tardar unas 4 semanas después del inicio. Los anticuerpos contra antígeno HN se correlacionan bien con la inmunidad, y la inmunidad pasiva es transferida de la madre a la descendencia, por lo que es infrecuente ver parotiditis en lactantes menores de 6 meses de edad. Epidemiología. La parotiditis es endémica en todo el mundo. Aparecen casos en el clima cálido y alcanza su máximo en el invierno y la primavera en los climas templados. Y esta es muy contagiosa y el virus es transmitido por contacto directo, gotitas transmitidas en el aire o fomites contaminados con saliva u orina. El sarampión es una enfermedad aguda muy contagiosa que se caracteriza por fiebre, síntomas respiratorios y un exantema maculopapuloso. En cuanto a su patogenia, en el día 0 toma contacto con la superficie epitelial de la nasofaringe y posiblemente de la conjuntiva ocular. En el día 1 al 2 se extiende la infección a linfonodos regionales. Del día 2 al 3 se presenta la viremia primaria. En el día 3 a 5 se multiplica el virus en el epitelio respiratorio
en el sitio inicial de infección y en el sistema reticuloendotelial regional y en sitios distantes. Del quinto al séptimo día se presenta la viremia secundaria y del séptimo al 11º la clínica de exantema y compromiso respiratorio u otros sitios de acuerdo a la viremia. Del día 11 al 14 el virus ya está en la sangre, el tracto respiratorio, piel y otros órganos. Y del día 15 al 17 se presenta una disminución de la viremia así como el contenido viral en distintos órganos. El primer síntoma del sarampión suele ser fiebre alta que dura de 4 a 7 días. Comienza unos 10 a 12 días después de la exposición al virus. Y en la fase inicial del paciente puede presentar rinorrea, tos, conjuntivitis y pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas. Una vez que le dio la infección al paciente, este va a tener una inmunidad ya de por vida, ya no le puede volver a dar. La mayor parte de los llamados segundos ataques representan unos errores de diagnóstico. La presencia de anticuerpos humorales después de la infección indica la inmunidad. El sarampión se puede diagnosticar de una manera fiable con los datos clínicos. El diagnóstico de laboratorio puede ser necesario ya en los casos de sarampión modificado o atípico. Uno de ellos sería por medio de la detección de antígeno y ácido nucleico. Los antígenos de sarampión pueden detectarse de forma directa en células epiteliales de secreciones respiratorias, nasofaringe, conjuntivas y orina. Otra forma de diagnóstico sería mediante el aislamiento e identificación del virus, y para esto son adecuados los frotis de secreciones nasofaringias y conjuntivales, las muestras de sangre, las secreciones respiratorias y la orina obtenidas de pacientes durante el periodo febril. También por medio de un diagnóstico serológico. La prueba ELISA es el más adecuado y el más práctico para esto. Las características epidemiológicas clave del sarampión son una alta contagiosidad del virus, una existencia de un solo serotipo, y la infección confiere una inmunidad de por vida, y el sarampión es endémico de todo el mundo. En general, las epidemias reaparecen con regularidad cada 2 a 3 años. El método de prevención es a través de la vacuna triple viral que protege de 3 enfermedades. Se debe administrar la dosis entre los 12 y 15 meses de edad y reforzar entre los 4 a 6 años. Aunque no existe un tratamiento específico contra el sarampión, sí se pueden tratar síntomas como fiebre y complicaciones asociadas de este. La peste bovina Rinderpest es causada por el virus de igual nombre, pariente del virus de sarampión. En el año 2010 se declaró que estaba erradicada del planeta. Después de un intento global fructífero que inició en 1994, constituyó la primera zoonosis y la segunda enfermedad en la historia humana después de la viruela, que fue erradicada a nivel mundial. Entre sus síntomas entre el ganado bovino se encuentra la diarrea o disentería, fiebre y deshidratación, secreciones oculares, nasales y bucales, y llagas en la boca y aliento fétido. La rubiola, también conocido como sarampión alemán o sarampión de 3 días, es una enfermedad febril aguda que se caracteriza por un exantema y una linfadenopatía que afecta a los niños y los adultos jóvenes. Es el más leve de los exantemas virales frecuentes. Sin embargo, la infección durante las primeras etapas del embarazo puede producir anomalías importantes en el feto, lo que comprende malformaciones congénitas y retraso mental. Patogenia y anatomía patológica de la rubiola postnatal. Las infecciones neonatales, infantiles y del adulto se presentan en toda la mucosa de las vías respiratorias altas. La rubiola tiene un periodo de incubación de cerca de 12 días o más. Es probable que la replicación viral inicial ocurra en el aparato respiratorio, seguida de la proliferación en los ganglios linfáticos cervicales. Los anticuerpos contra la rubiola aparecen en el suero de los pacientes a medida que cede el exantema y la cuantificación de anticuerpos aumenta con rapidez en las siguientes 1 a 3 semanas. En cuanto al diagnóstico clínico de la rubiola, este no es fiable, ya que muchas infecciones virales producen síntomas parecidos a los de la rubiola. Esos diagnósticos se establecen con estudios de laboratorio específicos, como lo son la detección del ácido nucleico, el aislamiento e identificación del virus y el diagnóstico serológico. La rubiola se encuentra en todo el mundo y la infección se presenta durante todo el año con una incidencia máxima durante la primavera. Las epidemias ocurren cada 6 a 10 años y las pandemias explosivas cada 20 a 25 años. Síndrome de rubiola congénita. La viremia materna relacionada con la infección por rubiola durante el embarazo puede dar por resultado infección de la placenta y del feto. Solo un número limitado de células fetales se infecta. La tasa de crecimiento de las células infectadas se reduce y esto redunda en una menor cantidad de células en los órganos afectados al nacer. En condiciones normales, el anticuerpo materno contra la rubiola en la forma inmunoglobina G es transmitido a los lactantes y gradualmente se pierde durante un periodo de 6 meses. La demostración de anticuerpos de la rubiola de la clase inmunoglobina M en los lactantes es diagnóstica de la rubiola congénita.